y seguridad de todos los trabajadores que se tiene que enfocar en específico en área salud, ¿no? Lo que es seguridad y salud en el trabajo, en cualquier tipo de organización, va a ser la misma carga legal en la jerarquía de una norma legal. Es decir, en el Estado boliviano, en el Estado plurinacional, lo que nos va a mandar siempre va a ser la Constitución Política del Estado, de ahí viene la ley, la resolución legislativa, decretos supremos y resoluciones ministeriales. Bien, ¿para qué me sirve entrar en el tema de la norma legal? Nosotros no podemos desarrollar el tema de salud e higiene ocupacional, sobre todo salud de los trabajadores en salud, si no tenemos una base legal y un contexto normativo. Lo que respecta al marco jurídico de por qué se está generando este boom que antes no existía del programa de salud e higiene en el trabajo, está basado en un mensaje, en una resolución que ha sacado el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud con relación al NTC 009 del 2018. El comunicado expresaba que todas las entidades, todas las instituciones, todos aquellos empresas, microempresas, incluso empresas unipersonales, tenían la responsabilidad de generar, obviamente, este programa de salud e higiene ocupacional, porque es un tema que lastimosamente en Bolivia no se está pudiendo desarrollar, a pesar de que toda la normativa legal incluso proviene desde los años 30, 40. Este comunicado del Ministerio, que está referido al NTC 009, está sobre todo fundamentado en el siguiente apartado, ¿no? Presentación y aprobación de programas de seguridad y salud en el trabajo en sus diferentes capítulos, ¿no? ¿Por qué se está generando la norma? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? ¿Cuáles son las definiciones que se requieren para poder entender un poco de qué se trata? La forma de presentar que tienen que tener las empresas de este programa de salud y higiene ocupacional y también, ¿no?, los requisitos para registrarlos ya en el Ministerio. Bien, cuando nosotros conocemos cuáles son las bases de la normativa, tenemos que entender por qué se nos está solicitando este documento del programa o el plan de salud e higiene ocupacional institucional. Ahora bien, nosotros somos del sector salud, no somos del sector empresarial, pero continuamos y estamos dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Si bien hay algunos profesionales que trabajan institucionalizados en los hospitales, ¿no es cierto?, de atención pública o de seguridad a corto plazo, no están dentro de esta ley general. Pero que no estén en la ley general no es excluyente para que se presenten los programas. ¿Cómo se fundamenta este programa? ¿Quiénes deben presentar este programa de salud e higiene ocupacional? Según el Decreto Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional de la 16.998, está relacionado a un campo de aplicación, ¿no?, que tiene que ver con todas las instituciones que están relacionadas con el gobierno central y el gobierno local, entidades cooperativas, sindicatos de producción, alumnos de un establecimiento de enseñanza, siempre y cuando estos alumnos generen, ¿no?, económicamente a la institución, las que ejecuten en prisiones penitenciarias, establecimientos correccionales tienen que tener este programa, y quedan excepcionadas las Fuerzas Armadas, organismos de seguridad del Estado, efectuados también los trabajos en domicilio del trabajador, ¿no?, y las efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de este. Entonces, hay excepciones y hay reglas que tenemos que cumplir según la normativa vigente. Y lo que les indicaba, ¿no?, la pirámide de Kelsen con relación a cómo nosotros incorporamos esta obediencia a la normativa. Bien, empezaremos. ¿Cuáles son los espacios reglamentarios que nosotros tenemos que tener observancia cuando hablamos de salud digital y higiene ocupacional? En primer lugar, tenemos la Constitución Política del Estado, la legislación internacional con convenios internacionales de CISO, Ley General del Trabajo, legislación de seguridad social a corto y largo plazo,
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional, que es la 16.998, resoluciones ministeriales complementarias a este decreto ley, introducción a la ley de bomberos y su reglamento, introducción de reglamentos ISO en la construcción de norma técnica y seguridad, lo que requieren las NTS. Son NTS 1, 2, 3, 4 y la que les he mostrado es la 9. Otras disposiciones legales asociadas a CISO y normas técnicas CISO en el norte. Bien, tenemos una gran cantidad de leyes que sobre todo sostienen esta normativa. En la Constitución Política del Estado tenemos el capítulo 2 en relación a principios, valores y fines del Estado, en el artículo 9, que indica que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, garantizar el bienestar y desarrollo y seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, naciones, pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y diálogo intracultural, intercultural y bilingüe. Cuando nosotros hacemos el programa de salud y higiene, la primera parte de ese programa es el marco legal. Entonces, este marco legal va a entrar en los programas de sus instituciones. En la sección 3 indica el derecho al trabajo y al empleo. El artículo 46 indica que toda persona tiene derecho a un trabajo digno con seguridad industrial, ¿no? Con salud e higiene ocupacional. Higiene y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo, satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Ustedes me preguntarán qué pasa, doctora, con los que somos médicos que tenemos obviamente una consultoría en línea. No tenemos beneficios sociales, no tenemos este trabajo digno con seguridad, higiene y salud ocupacional. Entonces, se le está vulnerando a ese trabajador en salud, obviamente, este acápite de la Constitución Política del Estado, y que lastimosamente varios de los profesionales que trabajan no conocen, ¿sí? No conocen. Es por eso que es importante incluso revisar la Constitución Política del Estado para darle un fundamento, ¿no es cierto?, a lo que significa la normativa. El artículo 48 indica la disposición social laboral son de cumplimiento obligatorio. La norma laboral se interpretaría y aplicará bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral y de no discriminación y de la inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Estimados colegas, la Ley General del Trabajo siempre se va a inclinar hacia el trabajador, ¿no? Entonces, los empresarios, los que son dueños de las empresas, conocen esto, pero la gran mayoría de los trabajadores desconoce sus derechos. En el artículo 50 indica, el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluso los de seguridad industrial y los de la seguridad social. Bien, cuando pasamos de la Constitución Política del Estado, también tenemos que hacer una visión a la normativa internacional. La Organización Internacional del Trabajo es quien está relacionado a ver que se cumple esta normativa en todos los países miembros, igual que nosotros tenemos obviamente la Organización Mundial de la Salud, la OPS también. La OIT fue declarada en 1919 como un organismo tripartito especializado de organizaciones de Naciones Unidas que se dedica principalmente a promover la igualdad de todos los trabajadores a nivel mundial. El número actual de los países miembros es de 170. Uno de estos 170 países miembros es Bolivia. Hace poco, el 2021, el año pasado, se ha hecho una reunión con miembros de la OIT, ¿ya?, y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud para empezar a promover lo que significa la salud e higiene ocupacional en las diferentes instituciones que tenemos, tanto del ámbito de salud como del ámbito de comercio industrial, por el problema de COVID-19 que todavía estamos pasando como emergencia sanitaria. Ahí recién se ha dado el énfasis que se requería con respecto al riesgo biológico.
Una de las funciones de la Organización Internacional de Trabajo es formular políticas, programas, normas laborales internacionales para dar directrices prácticas, sobre todo en el enfoque de mejorar la condición de trabajo. Nosotros sabemos, los del área de salud, que posiblemente los equipos de protección personal no han sido dotados al personal de salud. Es decir, las condiciones de trabajo no han sido las más adecuadas en emergencia sanitaria. Producto de ello y de otros factores causales también, ha sido el fallecimiento de muchos colegas en el área de salud en diferentes áreas. Bien, la OIT tiene alrededor de 47 convenios y 37 recomendaciones que están relacionadas a seguridad y salud ocupacional. Entre los convenios internacionales está el examen médico a menores en industria, examen médico a menores de trabajos no industriales, convenio sobre inspección del trabajo, trabajo nocturno en mujeres, trabajo nocturno en menores, protección de la maternidad, convenio sobre higiene y comercio en oficinas, convenio sobre prestación de casos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, convenio sobre edad mínima de trabajo subterráneo, inspección de trabajo en la agricultura, inspección de convenios sobre benceno, edad mínima sobre asbesto, edad mínima en industria, que a nivel mundial es pues los 12 años y solamente en Bolivia se lo acepta a partir de los 9. Convenios sobre seguridad y salud en la construcción. Es más, aquellas empresas constructoras tienen la obligación de generar salud y higiene ocupacional en sus trabajadores. También tenemos el convenio de Minamata para el mercurio, el Acuerdo de París y la propuesta COP21 del Acuerdo de París modificado con relación al medio ambiente. Bien. La Ley General del Trabajo en Bolivia fue promulgada mediante el Decreto Supremo el 24 de mayo del 39 y ha sido elevado a rango de ley el 8 de diciembre del 42 y estamos en el 2022. Y muchos de los trabajadores ni siquiera conocen esta ley, donde se les da obviamente atributos de beneficio y también responsabilidades a todo trabajador boliviano. Pero ha nacido la Ley General del Trabajo a partir de las mineras que existían aquí en Bolivia, que eran empresas internacionales y que tenían que cumplir con los convenios internacionales. Entonces, la seguridad a corto plazo que tenemos en la Caja Nacional de Salud ha nacido con el propósito de velar por la salud de estos trabajadores en minería. Pero el trabajo no ha sido solo minería en Bolivia y se ha ido diversificando, ¿no es cierto?, con empresas hasta lo que hoy tenemos en día. Muchas cosas de la Ley General del Trabajo, lastimosamente, no están siendo revisadas, no están siendo adaptadas, pero desde el 2021 van a empezar, obviamente, una nueva redacción para poder generar una ley de salud y higiene ocupacional en Bolivia con el apoyo de la OIT. Esta Ley General del Trabajo tiene capítulos que están relacionados específicamente a ver lo que significa los derechos del trabajador en el capítulo 1, 2 y 3, 4 en los diferentes artículos. ¿Qué nos indica esto? Nos va a ayudar a establecer obligaciones del empleador, es decir, el dueño de la empresa. No importa si es una empresa relacionada a la manufactura, a la empresa privada o tiene que ver en relación a la salud, tiene obligaciones. Y estas obligaciones están relacionadas a adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores, para lo cual deberá realizar medidas de prevención y protección. Y aquí tenemos que empezar a ver un contexto específico. Si bien el área de salud está relacionada, según lo que nos indica la OMS, de proteger lo que significa la dimensión biológica, psicológica y social, que eso es salud, ¿no es cierto? Concepto de salud, el bienestar o el completo bienestar biológico, psicológico, social, y ahora se está incorporando también lo espiritual y ambiental. Entonces, ese derecho a la salud de cualquier trabajador también es para el sector salud. También somos trabajadores. Entonces, nosotros cuidamos de la salud de los trabajadores en general, pero ¿quién cuida la salud del profesional de salud?
Entonces, esto también aplica al sector salud y eso es algo que la gran mayoría de los profesionales de salud tiene que conocer para poder generar, obviamente, el reclamo correspondiente a autoridades. ¿Qué más me indica como obligación del empleador? Evitar los accidentes y enfermedades profesionales para asegurar la comodidad y ventilación de los lugares de trabajo. Denunciar accidentes laborales al Departamento del Trabajo en un plazo máximo de 24 horas. ¿Qué pasa si tú no denuncias el accidente laboral? Hay sanción para la empresa. Tratándose de enfermedades profesionales, la víctima avisará al empleador para que éste informe a las autoridades debidas, porque cuando hay enfermedad profesional, la empresa tiene que generar, obviamente, un resarcimiento económico al trabajador a través de un pago, ¿no es cierto? Pero esto, obviamente, previamente a un estudio. Prohibición del ingreso, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el trabajo. Prohibido en cualquier ámbito el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas. Dormir en locales de trabajo, salvo que sea una actividad de minería. Y dotar de médico y botica para establecimientos con más de 80 personas. Entonces, si se dan cuenta, una gran mayoría de empresas no está cumpliendo la Ley General del Trabajo. Y cuando hablamos de denuncia de accidente laboral, no solo nos estamos refiriendo a riesgo eléctrico, riesgo de caída, no sé, puede ser también un riesgo químico, también hablamos de riesgo biológico. Entonces, si yo soy personal de salud y mi relación de trabajo tiene que ver con riesgo biológico, eso se puede considerar como enfermedad profesional. Y me preguntarán y me dirán, ¿no? ¿Y COVID-19 es una enfermedad profesional? Se ha indicado en 2019 que COVID-19 no se considera una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque COVID se puede adquirir en cualquier espacio del ámbito social que tiene un ser humano, no necesariamente en un ámbito hospitalario. Sí eleva el factor de riesgo, pero no necesariamente en el ámbito del trabajo de un personal de salud. En caso de fallecimiento por accidente laboral, incurrir con los gastos de sepelio. Es un deber del empleador pagar el sepelio del trabajador. Para centros con más de 200 trabajadores y lejanos a las ciudades, que son las mineras mayormente, se tiene que construir incluso un campamento adecuado y con asistencia médica 24/7. Pagar indemnización por accidente y enfermedad ocupacional y brindar asistencia médica y farmacéutica y dotar de transporte al centro hospitalario, y en caso de muerte, la indemnización va a equivaler a 2 años de trabajo de salario en los últimos 90 días. Bien, ahora, en ese reglamento de la ley que hemos observado hace un momento, el reglamento de la Ley General de Trabajo va a promulgarse en 1943, el 23 de agosto. Y las primeras y principales disposiciones se encuentran en el capítulo 5, 6, 7 y 8. Las organizaciones con más de 20 trabajadores deberán tener un reglamento interno legalmente aprobado. Entonces, si hay cualquier empresa clínica en el área de salud que tiene más de 20 trabajadores, es necesario su reglamento interno legalmente aprobado. La resolución ministerial 737 del 29 de septiembre norma este ítem con un decreto supremo de 1938. O sea, no podemos dejar a un lado este reglamento interno cuando hay más de 20 trabajadores. Los trabajadores ahora están obligados a cumplir con tratamientos y órdenes médicas dadas por la empresa, porque la empresa asume la responsabilidad de salud de su empleado, porque el tener un empleado enfermo significa baja médica, y una baja médica repercute en la producción de la empresa. Sí, entonces la empresa prefiere generar prevención y sobre todo hacer un examen preocupacional de sus trabajadores para que ellos sepan a qué se están exponiendo y adecúen a puesto de trabajo al trabajador. Ahora, hay la responsabilidad de riesgo profesional compartido entre empresa y sus contratistas. Entonces, si yo tengo una empresa contratada a mi centro de salud, entonces ese riesgo profesional va a ser compartida entre el centro de salud y el contratista externo.
Se exceptúan del reglamento escuelas de formación, salvo que los alumnos realicen actividades con fines de lucro. A esto se refiere formación de alumnos, pues, universidades y colegios. A los terceros que ocasionen accidentes laborales serán responsables de indemnizaciones correspondientes al reglamento. Bien, ¿a qué se refiere terceros que ocasionen accidente laboral? Tenemos que entender la dinámica de salud y higiene ocupacional como un mecanismo de proceso de gestión de seguridad. Es decir, si yo estoy en una empresa y he resbalado en un piso que estaban limpiando y no tenían prácticamente los letreros de piso mojado, yo siendo trabajadora puedo caer, puedo fracturarme la mano o algo. La empresa tiene toda la obligación de subsanar, obviamente, mis lesiones. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona externa al puesto de trabajo? Es decir, un visitante al hospital, un familiar que está yendo a ver obviamente a su pariente que está internado. Si esa persona cae por un piso resbalado, la institución también tiene que, pues, prácticamente cubrir los gastos de las lesiones que tiene esa persona. Entonces, los terceros también están dentro de la Ley General del Trabajo. Las denuncias de accidentes deberán ser realizadas por el empleador en término de 24 horas. ¿Sí? El inspector de trabajo o la policía más cercana del centro de trabajo es a quien se le tiene que denunciar el accidente. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en el sector salud? Los accidentes de trabajo posiblemente no están muy relacionados a trabajo en altura, riesgo eléctrico, de electrocución o algo así. Más que todo, el ambiente de salud está relacionado a un riesgo biológico, ¿no? Tenemos que conocer la norma de bioseguridad que ya se ha expuesto, obviamente, anteriormente, y la norma de seguridad que dice que la primera ley universal es que todo líquido corporal está presumiblemente contaminado. ¿Qué quiere decir eso? Que como personal de salud no podemos hacer la atención de un paciente sin considerar que todos los líquidos, sangre, ¿no es cierto?, orina, saliva, estén posiblemente contaminados. Por lo tanto, tenemos que hacer uso estricto de la norma de bioseguridad. El accidentado podrá informar provisionalmente del suceso a su empleador por teléfono o cualquier otro medio. ¿Qué pasa con sector salud en relación a bioseguridad y riesgo biológico? ¿No? Cuando nosotros pinchamos los dedos con cortopunzantes y no decimos nada a nadie. Esto se tiene que denunciar en un cuaderno de denuncias del servicio donde estamos, para que nuestras autoridades en el servicio donde estamos puedan proveer el laboratorio correspondiente, la prueba rápida de VIH o la prueba de hepatitis B, y que se haga el tratamiento de manera inmediata sin requerimiento de una prueba de laboratorio de PCR confirmatorio, ¿sí?, con relación a estos problemas. No necesitamos. ¿Para qué? Para salvaguardar la salud del trabajador. Entonces, los accidentes del sector salud posiblemente son distintos a los que tenemos en una empresa, digamos, manufacturera o una empresa privada. La autoridad competente va a proceder a levantar in situ y confirmar la información necesaria referida al accidente, sobre todo cuando se requiere indemnizar. Los testigos de los accidentes deberán buscar y solicitar asistencia médica. El empleador deberá proporcionar seguro de riesgo profesional. Bien, en el extranjero, lo que están generando la mayoría de las universidades y de las instituciones de salud privadas es que ellos no dan beneficios algunas de las veces, y lo que están solicitando de sus empleados en salud es un seguro de riesgo profesional. Esto ustedes, si han ido a Argentina, sí o sí necesitan, ¿no?, para poder aplicar la actividad profesional. Aquí en Bolivia todavía no se está pidiendo el seguro de riesgo profesional. Se establecen los siguientes grados de incapacidad cuando hay este tipo de accidentes. Puede ser una absoluta temporal, donde la incapacidad de trabajar va a estar en 6 días a 1 año. La parcial temporal de 6 días, 6 meses, ¿sí? Y ya se tiene que dar subsidio de pago salarial al empleado.
absoluta permanente significa que imposibilita a la víctima de forma definitiva para desempeñar cualquier trabajo. Es decir, no se le puede hacer adecuación de puesto de trabajo, no se lo puede llevar a un lugar donde pueda generar trabajo. Parcial permanente es disminución de la capacidad de trabajar de forma parcial, pero definitiva. Aquí sí yo puedo hacer adecuación de puesto de trabajo, puedo trasladar al trabajador a un lugar donde no requiera, digamos, su incapacidad, pues, o su capacidad le pueda generar ese puesto de trabajo. Bien, la asistencia médica de estos exámenes ya preocupacionales comprende la atención médica quirúrgica, medicamentosa, aparato ortopédico, terapias. Si no está asegurado, el empleador correrá por los gastos. Entonces, la mayoría de las empresas privadas lo que no quiere es generar gastos, es decir, no inscriben a sus trabajadores al seguro. Pero ¿qué pasa si hay un accidente y si se denuncia este accidente? El empleador tiene que correr por los gastos privados para mejorar la salud del empleado. La asistencia médica deberá dar certificación del accidente, curación y defunción en todo el sistema de caja nacional, caminos, bancaria privada, CORDES, social universitario y social militar. Entonces, todas estas instituciones están en la responsabilidad de atender a los accidentados de las empresas quienes están asegurando. Ahora, cuando hay un accidente demasiado severo, se tiene que generar la calificación de incapacidad, ¿no? Que lo va a realizar el ente gestor o la aseguradora. El empleador va a estar obligado a realizar exámenes preocupacionales con 4 ejemplares, con 4 copias, debiendo distribuir sus copias al trabajador, una copia al trabajador, una copia al Ministerio de Trabajo, una al ente gestor y otra al FP. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta un nuevo empleado en cualquier empresa, tiene que haber un examen preocupacional. Durante todos los años de trabajo tiene que haber un examen, ¿no es cierto? Y también cuando se va a retirar el trabajador o va a perder trabajo, también hay que hacer un postocupacional para determinar en qué condiciones de salud ha ingresado, cómo se ha mantenido en la empresa y cómo está saliendo de la empresa, para evitar esto de la calificación de incapacidad, que va a generar obviamente una indemnización económica. ¿Cuál es el formulario de examen preocupacional de las AFPs? Es el formulario 006/97, ¿sí? Y se tiene que llenar y se tiene que generar a través de la lista de enfermedades profesionales de la OIT, ¿sí? Cada rubro, cada tipo de trabajo genera un tipo de enfermedad específica. Por ejemplo, en el área de salud, si vemos a nuestros colegas imagenólogos, ellos tienen una tableta de radiación y miden esa tableta la radiación para identificar que no exista demasiado cantidad de radiación que pueda provocarle esa enfermedad. Entonces, cuando la tableta ya se carga lo suficiente, van obviamente a vacación forzosa, ¿no? Para descansar y mantenerlo obviamente un tiempo fuera de radiación. Bien. El formulario de declaración de enfermedades profesionales es el formulario 005/97, ¿sí? ¿Cómo se reportan periódicamente los accidentes laborales en el Ministerio de Trabajo? Se lo va a hacer a través del formulario SP004/97, ¿ya? El Código de Seguridad Social también apoya esta normativa mediante ley del 14 de diciembre del 56. El título 2, capítulo 1, sección C, en los diferentes artículos indican, y el título 3, capítulo 4, en sus diferentes artículos que indican que el empleador debe asegurar a sus trabajadores al seguro social obligatorio. No es el Código de Seguridad Social, donde el ente gestor de salud debe brindar el seguro de riesgo profesional como parte de la prima de seguro. Hoy, el 10% para corto plazo, según ley 924. Dotar de asistencia médica y dental, quirúrgica, hospitalaria, medicamentos, reparación, prótesis, ortopedia, readaptación por accidente laboral o enfermedad ocupacional originadas por agentes nocivos descritos en el anexo 1 del Código.
y dotar de prestaciones en caso de accidente o enfermedad hasta 26 semanas ampliables a 52. El reglamento del Código de Seguridad Social fue impuesto en vigencia el 30 de diciembre del 59 y sus disposiciones son aplicables y están en vigencia. Las empresas tienen la obligación de tomar medidas necesarias para prevenir accidentes, enfermedades laborales y tienen la potestad de verificar su cumplimiento. Todo trabajador está obligado a realizar exámenes médicos en el ente gestor que vea necesario y el ente gestor deberá investigar causas y efectos de los accidentes denunciados. Bien, a esto se tiene que incorporar la ley de pensiones. La ley número 065 del 10 de diciembre del 2010, que tiene disposiciones referidas a salud e higiene ocupacional que se encuentran en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en sus diferentes artículos. Sobre todo el aporte laboral y el aporte patronal. El aporte laboral está relacionado al trabajador dependiente para cuenta individual del 10%, prima de seguro de invalidez y muerte por riesgo común de 1,71%, aporte a fondo solidario 0,5%, comisión para la gestora 0,5%, total del aporte laboral del trabajador 12,71%. El aporte patronal del empleador, prima de riesgo profesional de 1,71%, providencia o provivienda el 2% sin relación con jubilación y el aporte a fondo solidario del 3%. Total de aporte del empleador 4,71%. El reglamento de la Ley de Pensiones indica por Decreto Supremo 24469 del 97 se ha puesto en vigencia para disposiciones referidas a CISO que se encuentran en el capítulo 7. Establece que la cobertura del seguro es desde el primer día de relación laboral y se mantendrá hasta un máximo de 6 meses después de finalizada la misma. Lo que tenemos en la Caja Nacional, sí, ellos aceptan hasta 3 meses después. La prima será diferenciada en función de las características de los riesgos de la empresa. Luego tenemos el reglamento de la Ley de Pensiones, donde el empleador deberá presentar a la AFP exámenes preocupacionales en un plazo menor a 10 días. El empleador deberá llenar formularios de denuncias de accidentes proporcionadas de las AFPs que les indica. El trabajador, cuando ha tenido un accidente, debe acudir al ente gestor de salud para recibir asistencia médica, informar del suceso al empleador y colaborar en el llenado del formulario de accidente, entregarlo a la AFP en un plazo menor de 5 a 10 días. Si se niega, el empleador debería informar a la APS y se suspenderán los beneficios. Es decir, no significa de está bien, yo me he caído, ha sido mi culpa, no ha pasado nada. Entonces también es obligación de que si hay una denuncia de que este trabajador ha tenido un accidente, la denuncia y las obligaciones es para el empleador, ¿sí? No podemos nosotros dejar de denunciar el accidente. Si ha sido culpa del trabajador, obviamente se va a generar una investigación. Si ha sido falta de provisión de EPPs o condiciones seguras del trabajo, también se va a generar una investigación. ¿Cuál es el formulario de denuncia de accidentes? El 004/97 y del cual se tiene que repartir 5 copias correspondientes. El formulario de declaración de enfermedad 005/97. El seguro de riesgo profesional tiene que clasificar las empresas según el riesgo profesional. Es decir, si yo tengo una empresa cementera, el riesgo profesional va a ser vía respiratoria. Para aplicar la prima diferenciada, para este propósito existirá un manual de clasificación de riesgos profesionales. ¿Ya? La calificación de grado de invalidez se tiene en el Ministerio y es el manual de calificación de grado de invalidez que se conoce como MANEGI. La entidad especializada debe establecer el porcentaje de disminución de capacidad física del trabajador afectado para obviamente generar, ¿no es cierto?, la indemnización. La APS es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones por Decreto Supremo 0071.
Bien, la 16.998 tiene en los títulos 6 títulos, 32 capítulos y 415 artículos que se tienen que conocer y todos están referidos a salud e higiene ocupacional y se constituye la principal norma legal en la materia. Es decir, es nuestra base para poder fundamentar lo que significa seguridad en el trabajador. Es responsabilidad del Estado velar por la integridad física y mental de los trabajadores para construir estos, el principal factor de producción, ¿no? Estos constituyen nuestra fuerza de producción. Y aquí viene una reflexión. Si el Estado tiene esta responsabilidad de velar por la integridad física y mental, los trabajadores en salud en esta emergencia sanitaria, se ha visto en el colegio médico a través de las diferentes reuniones que se ha tenido que el personal de salud está lastimosamente muy afectado desde el punto de vista psicológico de lo que ha sucedido en la emergencia sanitaria. Esto ha generado prácticamente profesionales quemados. ¿Qué significa? Que han tenido un síndrome de burnout, ya son lábiles emocionales, no pueden generar la misma capacidad que han tenido sobrecarga de trabajo. Entonces, esto de la responsabilidad de velar por la integridad física y mental también aplica a los trabajadores en salud. La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional tiene un objeto y campo de aplicación, sobre todo lo siguiente: garantizar condiciones desprovistas de riesgos, adecuadas para la salud, higiene y seguridad ocupacional y bienestar en el trabajo, sobre todo proteger al capital humano. El capital que significa el personal de salud es un capital precioso, ¿sí? Muchos países no cuentan con suficiente personal de salud y lo propio sucede en nuestro país. Lastimosamente hay una gran cantidad de profesionales que en este momento están buscando un puesto laboral, pero el gobierno no está pudiendo gestionar los espacios correspondientes en las diferentes instituciones de salud. Es aplicable el campo de acción de la Ley General a todas las actividades económicas, persigan o no fines de lucro. Es decir, hay una maquinaria del Estado, el trabajador y el empleador para poder generar esta seguridad de condición desprovista de riesgos en el ámbito laboral. ¿Cuándo está la excepción? Fuerzas Armadas, labores en domicilio del trabajador y labores efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de este. Es decir, yo no puedo ver por las condiciones de riesgo cuando hay un trabajador del hogar, ¿sí? Obligaciones del empleador, cualquiera sea el rubro, cumplir la norma. Hemos visto esta constitución política del Estado, están las organizaciones internacionales, seguridad a corto plazo y demás, que nos obligan a cumplir la norma. Entonces tengo que adoptar medidas técnicas para la protección de la salud de los trabajadores y no compensar por la exposición al riesgo, es decir, no puedo financiar el riesgo. ¿A qué se refiere no compensa? Aquí viene un detalle. Hay muchos, y se ha denunciado esto, hay muchos consultores en línea que se les ha prometido ítems si van a trabajar en primera línea en época de riesgo, ¿no? Emergencia sanitaria. ¿Qué ha sucedido? Ha concluido sus contratos, no les han dado lastimosamente el espacio en las instituciones y es más, cuando han enfermado estos trabajadores, nuestros colegas en consultoría en línea, no les han pagado, ¿sí? Han estado a la espera de los beneficios económicos y como estaban pues comprometidos en la salud, en su integridad, lastimosamente han tenido que acudir a otros profesionales en la vía privada para poder restablecer su salud. Es decir, han trabajado, se han enfermado y todavía han tenido que hacer gastos para recuperar su salud. Entonces, los colegas que están en esta situación están prácticamente fuera de la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional, que no deberían estar, ¿sí? Y me preguntan algunas veces cuando hacemos este tipo de capacitaciones, ¿qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es nada. ¿Por qué? Porque ellos han firmado un contrato donde prácticamente han renunciado y han aceptado la modalidad de trabajo que es consultoría en línea, donde no se les provee de ningún tipo
beneficio social. Entonces aquí está la reflexión. Y si los personales de salud por un poco de beneficio económico van a aceptar a renunciar a sus beneficios, lastimosamente no van a poder aplicar lo que significa la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional. Entonces tenemos que construir y dotar de edificaciones adecuadas para que todos los profesionales en salud puedan tener un trabajo digno y seguro. Ahora, ¿qué obligaciones tienen los empleadores? Controlar la actitud y mantener un buen estado las maquinarias, herramientas, equipos, para que no exista riesgo en el espacio laboral. Colocar protección colectiva, es decir, resguardos en maquinarias y otros equipos e instalaciones, tener infraestructura de protección contra incendios y ventilación, y esto ha tenido mucho que ver cuando nosotros tenemos que hacer el estudio con relación a qué capacidad tiene una institución con respecto a atención de pacientes COVID. Y ustedes recordarán, no todas las instituciones tenían un espacio específico para riesgo biológico, a no ser que sea infectología. Y mucho más antes, infectología recibía pacientes que estaban inmunodeprimidos. Entonces, hay que y tenemos que generar una reingeniería con relación a salud y higiene ocupacional, sobre todo en riesgo biológico, más aún ahora que estamos con el problema de COVID en sus diferentes variantes. Bien, otro de los requisitos es proporcionar equipos de protección personal por Decreto Supremo 527/2009. Entonces, cuando hablamos de equipos de protección personal, que mañana vamos a poder continuar, es un tema muy delicado, ¿no? Se dota al personal de salud de respiradores KN95 que tienen cierto rango de seguridad y no es la seguridad al 100% cuando nosotros estamos trabajando en primera línea. Eso vamos a desarrollar un poquito más mañana. ¿Qué obligaciones tiene el empleador? Controlar los factores ambientales, por ejemplo, ruido, vibración, radiaciones, presión, iluminación, temperatura y humedad. Riesgos eléctricos, riesgos químicos, señalización, sobre todo dotar de facilidades sanitarias al empleado. Comunicar riesgos a los trabajadores y capacitarlos. Aquí viene una implementación especial en el área de salud. Para poder trabajar en primera línea, para poder generar un trabajo adecuado, no solamente en emergencia sanitaria, sino en día a día del ex artis que tenemos en la práctica sanitaria, lo primero que deberíamos generar en las instituciones de salud es capacitación. Capacitación con respecto a la norma de bioseguridad, disposición de desechos sólidos con riesgo biológico y sobre todo salud e higiene ocupacional, dando énfasis al riesgo biológico. Ahora, la pandemia nos ha hecho dar cuenta de que este es un gran vacío en las instituciones. Denunciar, registrar e investigar accidentes, enfermedades ocupacionales, el síndrome de burnout que les he explicado, que es prácticamente el profesional quemado, sobreesforzado, prácticamente explotado, esa es la palabra, tiene y está considerado como una enfermedad profesional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi institución de salud? El Departamento de Auditoría Interna trabaja con un comité de bioética y también trabaja con el comité de bioseguridad y expediente clínico. Entonces, aquí se incorpora el Departamento de Salud y Higiene Ocupacional, que se encarga de verificar, investigar qué enfermedades tiene mi personal de salud. ¿Qué está generando que el personal de salud ni siquiera está pudiendo identificar? Si el personal de salud se levanta en la mañana y no quiere ir a trabajar y siente que no está haciendo un buen trabajo y empieza a tratar mal a los pacientes y empieza a generar malestar en su ámbito de trabajo, se siente observado, descalificado, maltratado por los pacientes o autoridades, ¿no? El jefe de guardia, el jefe de departamento, ¿no es cierto?, genera lastimosamente un maltrato al médico de guardia. El médico de guardia genera maltrato al R4, el R4 al R3, al R2, al R1 y al interno. Y el interno trata mal al paciente, ¿no es cierto? Y las licenciadas tratan mal a los pacientes.
Esa es una dinámica que generalmente vemos en las instituciones de salud que son del área pública, porque están expuestos a una demanda de salud que sobrepasa sus capacidades. Entonces, el experto, el que es consultor en salud e higiene ocupacional, que conoce cada proceso en el ámbito de salud, hace este trabajo. Tenemos que considerar, estimados colegas, que cuando hablamos de salud e higiene ocupacional también hablamos de seguridad industrial. ¿Por qué? Ustedes han debido ver, ¿no?, que tenemos que ver las maquinarias, que tienen que las maquinarias tener protección y demás. Eso no hay, ¿no?, en el sistema de salud. Sistema de salud con relación a salud e higiene ocupacional tiene características muy propias y especiales. Para que yo pueda generar gestión, salud e higiene ocupacional en empresas, por ejemplo, de aviación, BOA, yo tengo que ser experta en todo el ámbito de lo que es aeronáutica. Si quiero trabajar como experta en seguridad e higiene ocupacional en minería, tengo que conocer todo lo que es minería. Entonces, yo tengo que conocer todo el ámbito de trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Los que somos profesionales en salud tenemos esta rama de salud e higiene ocupacional como una especialidad no clínico-quirúrgica y también lo tenemos como una especialidad clínico-quirúrgica que es medicina del trabajo. Entonces, medicina del trabajo, salud e higiene ocupacional son dos ámbitos que ven lo mismo pero tienen espacios distintos. Medicina del trabajo está relacionado a atender enfermedades profesionales en un ámbito clínico hospitalario para recuperar la salud de ese trabajador y también está capacitado en relación a lo que hay en el ambiente de trabajo in situ. Pero el profesional no clínico quirúrgico de salud y higiene ocupacional está especializado en el ámbito de trabajo in situ. ¿Qué significa? Que ve todos estos problemas en el ambiente de hospital, si acaso es personal de salud, porque conoce muy bien cada proceso en los diferentes departamentos que tenemos. No es el mismo riesgo en quirófano, en pediatría, en materno y obviamente en infectología, por citar algunos. Entonces son distintos y cada institución, según el nivel de atención en salud, también van a tener requisitos específicos. Bien, entre las obligaciones del empleador, sobre todo es investigar accidentes y enfermedades ocupacionales, pero para esto tienes que ser experto, tienes que conocer tus procesos, tienes que conocer salud. Establecer y mantener el Departamento de Higiene y Salud Ocupacional, servicios médicos, primeros auxilios, comités mixtos, así como llevar registros respectivos. Las empresas que son de diferentes rubros que no sea salud requieren dos profesionales. Uno que es ingeniero, experto en seguridad industrial, y otro que es salud ocupacional, que es médico, porque necesitamos en las empresas primeros auxilios. Necesitamos a alguien que sepa de salud. ¿Qué es lo que hacen los ingenieros? Ellos toman clases, obviamente, de soporte básico de vida, pero nunca se va a comparar con un médico que sabe actuar en un momento de emergencia, ¿sí? Y tampoco el médico puede, lastimosamente, ir al espacio del ingeniero capacitado en seguridad industrial, si acaso se requiere seguridad industrial en ese ámbito. Bien, ahora pasamos a las obligaciones que tiene el empleador, el trabajador, cumplir la norma, ¿no? Yo tengo que conocer la Ley General del Trabajo, la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, la 16.998. Pues tengo que cumplir la norma, tengo que preservar mi propia seguridad como empleado, ¿no? Y de mis compañeros de trabajo también. Debo abstenerme de toda práctica de negligencia, sobre todo la norma de bioseguridad o actos de imprudencia que pueda ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales y utilizar adecuadamente mis equipos de protección personal. Y aquí va una observación. Si yo estoy viendo a un personal de salud médico que está utilizando el barbijo solamente cubriendo, ¿no?, la vía oral, estamos cometiendo un acto lastimosamente inadecuado, inapropiado, porque los pacientes ven usar a los médicos y al personal de salud de esta manera el barbijo y ellos hacen lo mismo.
cuando sabemos que lo que tenemos que hacer es tanto bloquear la vía de salida en la cadena epidemiológica de transmisión, tanto de la vía nasal como de la vía oral. Entonces tenemos que utilizar adecuadamente nuestros EPPs. Son equipos de protección personal que está relacionado obviamente al barbijo y está relacionado a la vestimenta que yo tengo específica en el lugar de trabajo según el departamento donde estoy. Y aquí viene otra observación. Si yo soy médico, que no estoy en primera línea, solo estoy en consulta externa, mi paciente ya se ha hecho el antígeno nasal, es negativo, por lo tanto puede acudir a la consulta sin contaminar el área, ¿no? Y yo estoy con mi bata, ¿sí? Todos los pacientes con los cuales he tenido contacto, sin necesidad de que sea COVID positivo, están contaminando mi equipo de protección personal. La bata que utilizamos en el hospital es mi equipo de protección personal y está contaminada. ¿Y qué pasa con mi colega? Va a la zona de cafetería sin sacarse la bata. Está haciendo contaminación cruzada. Por eso es importante que la institución tenga, obviamente, su norma de bioseguridad o plan de higiene ocupacional, organizacional o institucional, donde se determinen todos estos aspectos de manera detallada, porque cruzan y están contaminando de manera cruzada, están llevando biológicos, ¿no es cierto?, que son en el ámbito hospitalario de mucho cuidado porque son multiresistentes a antibióticos, ¿sí? Ahora, conservar y mantener la protección colectiva instalada, cumplir con normas, instrucciones y procedimientos, iniciar jornada identificando posibles riesgos de su puesto de trabajo, evitar manipular agentes agresores con los que no sea competente. Obligación de tener la maquinaria para efectuar limpieza o mantenimiento, en el caso de una empresa, velar por orden y limpieza de su puesto de trabajo, someterse a exámenes preocupacionales periódicos, informar respecto a las no conformidades detectadas, participar en la designación del comité mixto y denunciar las no conformidades y constituir o no consumir, bebidas alcohólicas en el centro de trabajo ni estupefacientes, así como fumar en caso de que signifique riesgo, ¿sí? En Bolivia el decreto supremo es el 29376 de no fumar en un ambiente que esté cerrado o de no fumar en un ambiente que pueda generar riesgo por la cantidad de sustancias que pueden ser volátiles en un espacio específico. Bien. Empleo de mujeres y menores de edad. Se prohíbe el trabajo de mujeres y menores de 18 años en actividades riesgosas e inmorales. Eso está prohibidísimo. Servicios de la empresa. Las empresas en función a sus características y nivel de riesgo constituirán servicios preventivos de medicina del trabajo, departamentos de higiene y seguridad ocupacional. Entonces, si ustedes observan cómo se trabaja en YPFB, cómo se trabaja en minería, es obviamente se ve mucho de esto, ¿sí? Son muy estrictos porque ellos tienen relación internacional. Y ninguna empresa internacional va a hacer convenios con una empresa que no cumple el reglamento internacional y nacional que está relacionado a higiene y salud ocupacional. Servicios de medicina del trabajo, ¿no? El responsable es médico especialista en medicina del trabajo, ¿sí? En el ámbito hospitalario. Funciones del servicio, ejecutar exámenes médicos ocupacionales. Todos los que nos hemos en algún momento asegurado, ¿sí? Lo primero que nos han pedido es que nosotros vayamos a una consulta. ¿Con quién? Con médico del trabajo para que nos haga el examen preocupacional para detectar enfermedades que están relacionadas a mi puesto de trabajo. Dar atención médica, primeros auxilios, llenar formularios y sobre todo asesorar al comité mixto del departamento de higiene. Este comité mixto en las empresas está relacionado a un conjunto de personas que son parte administrativos, trabajadores y el ingeniero de salud ocupacional y el médico ocupacional para resguardar los beneficios de salud del trabajador. Se ha identificado, ¿y por qué es tan importante esto de la salud del trabajador en el ámbito del trabajo? Porque la mayor cantidad de horas que pasa un ser humano es en el ámbito del trabajo.
Entonces, tenemos 8 horas de sueño en el mejor de los casos, donde no hay problemas, esperamos que no exista problemas. 8 horas de trabajo en un ambiente que puede ser hostil, donde me puede generar incluso enfermedades relacionadas al trabajo, y las restantes 8 horas pues están en el transporte de la casa al trabajo, y tiene que ver la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional. Si yo me he accidentado en camino a mi trabajo, se hace una investigación y en ese recorrido, si he tenido el accidente, todo lo que me ha pasado en el accidente lo cubre la empresa, porque me estaba trasladando a la empresa. Es por eso que muchas empresas que son alejadas tienen su propio transporte, porque se ve el nivel de riesgo que tiene este trabajador al transportarse a su puesto de trabajo. Bien. El responsable de todo lo que significa el Departamento de Higiene Ocupacional es el ingeniero o técnico de higiene y seguridad ocupacional. ¿Qué funciones tiene este Departamento de Salud Ocupacional? Investigar, verificar condiciones de la organización, evaluar riesgos ocupacionales, investigar accidentes y enfermedades, desarrollar programas preventivos como capacitaciones, ¿no? Y esto es algo muy visto en las empresas. Podemos tener el comité de seguridad, podemos generar capacitaciones y en vez de atender a la capacitación, pues están en otros asuntos los trabajadores. Pero ¿qué consecuencias tiene esto? Cada vez que uno hace capacitación hay un registro de checklist de qué trabajadores se están capacitando y en qué tema, quién es el facilitador que está capacitando. Si en esa lista están estos 3 trabajadores y estos 3 trabajadores no han hecho uso del conocimiento de los EPPs y ellos tienen alguna falta, una inconducta, cuando vienen a hacer la investigación de accidente de trabajo y se verifica que el trabajador sí ha tenido capacitaciones, que sí ha estado en las capacitaciones porque ahí está su firma y que sí ha sido capacitado en el tema, pues lastimosamente no va a tener ningún beneficio este trabajador porque ha sido lastimosamente su culpa el evento que ha provocado y ha puesto en riesgo a sus compañeros. ¿Sí? Entonces, hay un reglamento que es una resolución ministerial 579/16 que tiene que ver con técnicos en higiene ocupacional. Este ingeniero va a tener diferentes categorías según los puntajes y obviamente los certificados que obtenga para poder generar pues, programas de salud e higiene ocupacional y poder tener, ¿no es cierto?, pertinencia con respecto a salud e higiene ocupacional del espacio de trabajo. Bien, toda organización con más de 10 trabajadores tiene que tener al menos un comité mixto, cuya constitución deberá registrarse en el Ministerio de Trabajo. Se conformarán paritariamente por trabajadores empleadores que deben tener conocimiento en CISO o de sus funciones. El número de representantes y su estructura va a ser la siguiente. Va a haber un presidente, que es el gerente de la organización o representante. El dueño de la empresa siempre suele ser el presidente del comité mixto. ¿Por qué? Porque él es el que toma las últimas decisiones. Por ejemplo, si yo identifico en una empresa privada de salud, una clínica privada, si yo identifico si soy yo la especialista en seguridad y higiene ocupacional e indico que hay que comprar EPPs, es decir, implemento de protección personal específico, el gerente tiene que aprobar eso para poder hacer la compra. Entonces yo no puedo ir y explicarle al gerente qué ha quedado la reunión, por qué se está solicitando, porque estaría lastimosamente perdiendo tiempo, ¿sí? Estas funciones siempre va a estar relacionado con el presidente o el gerente de la institución para que tome obviamente decisiones administrativas. Por ejemplo, el pago y los costos, asumir los costos. Necesito un secretario designado por los trabajadores con voz y voto elegido anualmente. Entonces, todos los que forman este comité mixto no pueden ser retirados porque están cumpliendo una función muy importante. En el caso de que requieran ser retirados de la empresa por muchos motivos, se tiene que tener obviamente otra elección para no dejar el puesto vacío.
Se requiere un vocal que es representante de la organización con voz y voto y un vocal representante laboral con voz y voto elegido anualmente. Si se dan cuenta, todo esto está aparejado. Bien. ¿Qué funciones generales va a tener este comité? Colaborar con el cumplimiento de la norma legal, ¿no es cierto?, normativa vigente con recomendaciones técnicas. Informarse sobre condiciones de trabajo de la organización y ejecutar inspecciones que proponen acciones correctivas. Cada vez que yo voy, digamos, a inspeccionar un área específica, digamos, atención a paciente tuberculoso, ¿sí? Yo identifico que mi licenciada de enfermería no está utilizando su protección de respiración, o sea, protección respiratoria adecuada. Yo tengo que observar esto y tengo que hacer una modificación, tengo que hacer una inspección. Reportar a administración y decirle, por favor, la licenciada que está relacionada, atención, paciente tuberculoso MDR, mínimamente necesita un N95 para trabajar en ese ambiente. Muchas licenciadas de enfermería están teniendo problemas de TB con, lastimosamente, MDR, ¿ya? ¿Por qué? Porque no están utilizando los equipos de protección adecuados y eso se constituye en una enfermedad profesional. Conocer e investigar accidentes, proponer soluciones y asegurar, ¿no?, que estos sean denunciados. Bien, hasta aquí hemos terminado el marco legal. Por favor, si tienen alguna consulta. Pueden levantar la mano. ¿Sí? Todo lo que es el marco legal, estimados colegas, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces. Silvia. Sí, doctorita, dígame. Bueno, soy licenciada en enfermería, doctora. Licenciada. Del Hospital del Niño, de la Sensibilidad. Gracias. Qué bueno. Bueno, tenemos esta inquietud, bueno, pues por eso entramos a este curso, para saber cuán necesario es, digamos, este comité que hay que conformar en un hospital, más que todo en nuestro hospital, que debemos ser el personal más de 500, entre enfermeras, médicos, personal de apoyo, guardias y todo esto. Pero yo ya estoy como 20 años y hasta ahora no tenemos conformado un comité de salud ocupacional. Hace años yo habíamos intentado conformar este comité, pero no hubo apoyo de sedes. Entonces yo en esas veces contaba con una normativa donde decía que un hospital de tercer nivel debe tener este comité de salud ocupacional conformado por su propio médico en salud ocupacional, que tengamos ahí un consultorio propio en nuestra institución, las historias que estén ahí al día de todo el personal, que se pueda hacer los exámenes rutinariamente, tanto al ingreso del personal o un personal que tenga problemas de salud, y bueno, lo que usted hablaba para que se pueda jubilar, en qué situación se está jubilando. Pero no se ha podido. Entonces mi inquietud de mí era, si sigue así esta normativa donde indicaba de que tenemos que tener nuestro comité en este tercer nivel, eso quería que me aclare, doctora, aunque ya lo había oído que sí, pero no nos ha indicado hasta dónde, en qué niveles deben tener este comité. Por ejemplo, primeros niveles, ¿tienen que tener comité de salud o solo terceros niveles? Por favor. Hay una buena noticia, estimada licenciada. Hay un requerimiento del Ministerio de Salud y AGMED, la Agencia de Medicamentos Estatal, que están solicitando por esta emergencia sanitaria y el ingreso de las vacunas, un comité de bioética de investigación. Y justo el comité de bioética de investigación está relacionado al comité de salud e higiene en el trabajo. Y estos dos están relacionados también con auditoría interna, con el Departamento de Auditoría Interna. Todos los niveles tienen y requieren de estos comités también, así como necesitamos comités del expediente clínico, comité de bioseguridad, todas las instalaciones, hasta donde yo tengo entendido, incluso las postas de salud tendrían que tener conocimiento acerca de higiene ocupacional, uno, por el riesgo biológico que estamos teniendo, dos, lo que significa conocimientos de ética, bioética médica, ¿no? Porque es un requerimiento de normativa vigente.
Ahora, está habiendo algunas dificultades porque el personal lastimosamente no es especialista. Por ejemplo, tenemos un montón de ingenieros, ¿sí?, que son especialistas, muy conocedores con lo que respecta salud e higiene en el trabajo, pero en ámbitos muy específicos, por ejemplo, YPFB, cementeras, mineras, construcción. Tienen mucho conocimiento de los procesos que se generan en estos ámbitos de trabajo. Pero ¿qué pasa en salud? Si yo hablo a un ingeniero industrial, porque yo he hecho un diplomado de seguridad industrial en la UPB, entonces ellos no tienen conocimiento del ámbito hospitalario. En un ámbito hospitalario, estimada licenciada, usted no me puede dejar mentir, es diferente el trabajo. Los procesos son más complicados. Tenemos una estructura hospitalaria que antes del 2019 habíamos hecho una reunión con la doctora de infectología, la doctorita Castro, para identificar qué tipo de riesgos tiene infectología y cómo podríamos hacer para generar esta bioseguridad, porque se tenía que implementar una norma y el manual de bioseguridad en la institución, que obviamente es tercer nivel, del cual forma parte Manuel Asensio Villarroel, materno infantil y demás. Entonces, ahora, estimada licenciada, si se quiere hacer eso, lo primero que tenemos que generar es el Comité de Seguridad y Higiene Ocupacional, que también tiene que ser Comité de Bioética Institucional, porque es el requerimiento que tiene el Ministerio de Salud, que también trabaja con el Ministerio de Trabajo. Entonces, generar estos comités, por el momento, estimada licenciada, tiene que ser con personal de salud y también tendría que tener el asesoramiento de un experto, porque solamente los trabajadores no tienen el conocimiento suficiente para poder generar toda esta estructura que es prácticamente todo un plan. Por eso se llama plan de higiene y un programa de higiene y salud ocupacional. Pues lo primero, estimada licenciada, es generar, esta solicitud a las autoridades hospitalarias. Todos tienen todas las ganas de trabajar, pero se necesita expertos que vayan y puedan generar estos lineamientos. Obviamente con la ayuda de ingenieros industriales, porque el trabajo del programa no lo hace solamente el que es técnico de salud e higiene ocupacional, es un trabajo muy serio y hay que generar matriz hiper, que es la identificación de peligros, ¿no?, riesgos y su control en cada área específica. ¿A qué me refiero, licenciado? Si nosotros hacemos un programa de salud ocupacional para Manuel Asensio Villarroel, para sus instalaciones y para todos los departamentos que tiene pediatría, ese documento no sirve para el maternológico Germán Urquidi, porque el maternológico Germán Urquidi tiene otros procesos, aún así que comparten instalaciones. Entonces tenemos que generar por departamentos, por hospitales, todo lo que significa salud e higiene ocupacional, con observación al marco normativo que nos apoya, con norma de bioseguridad, y también esto tiene que ver con el Comité de Ética Hospitalario que supuestamente ya están formando, por lo menos en el tercer nivel. Entonces, todo esto se hace, estimada licenciada, no es cuestión de que usted solicite esto y que se pueda generar los convenios interinstitucionales y empiece el trabajo. Pero es bien complicado hacer en salud. Bien. Gracias, doctora, gracias. Si me permite, doctora, poder ampliar un poco esta información a la licenciada Romero, Silvia Romero, informarles que la motivación fundamental para llevar adelante este evento con este enfoque de salud ocupacional es sencillamente porque la pasada gestión, ya el SEDE, Servicio Departamental de Salud, ha emitido un comunicado para que conformen sus comités mixtos, a las coordinaciones de red. Les repito, el SEDE ya ha tomado mediante solicitud del Ministerio de Trabajo en base a la normativa NTC 009, la circular a los coordinadores de red para conformar sus comités mixtos. O sea, han dado el primer paso.
y la doctora Avilés tiene razón, no han ido avanzando bastante porque se necesita gente con especialidad. Ahora, lo que les sugiero es hacer una nota del hospital para que pueda informarles en qué avance de esa solicitud que ellos han hecho para la conformación de los comités mixtos está avanzando. Y sobre ello nosotros, a solicitud del personal de salud, estamos entrando en el tema, socializando para que construyan sus documentos de bioseguridad con este enfoque que la norma sí o sí va a exigir. Gracias, doctora. Bien, levantó la mano doctorita o licenciada Irma Calle, le escucho. Sí, buenas noches. Soy del Hospital del Niño, también licenciada en enfermería. Quiero mencionar la misma preocupación que me ha antecedido la licenciada Romero. El mayor problema yo veo es que dentro del sistema organizacional, administrativo, de sedes, gobernación, no existe. Yo puedo generar mi carta, todo, pero ahí queda, o sea, no. Yo pienso que es por desconocimiento. Alguna vez nosotros intentamos y nos dicen que es función de los seguros que deberían hacer este tipo de evaluaciones de salud ocupacional y no el hospital porque no tiene personal especialista, como usted ha mencionado. Y cuando vamos a sedes dicen, no sé de quién es, o sea, el problema mayor es de que hay una desorganización, no puede quedar en una sola carta, no tenemos la normativa, por ejemplo, no sé qué hospital ya ha podido hacer su comité y tiene su reglamento. Nos gustaría conocer para ver la experiencia, cómo les ha ido, por dónde han ido, porque hay bastante riesgo biológico en el hospital. Bien. Entonces, hay muchas dudas. Ya, le explico. Con relación a exámenes preocupacionales, evidentemente el ente gestor asegurador es el que se ocupa de hacer esto. Por ejemplo, si a mí me contratan en un hospital como técnico en salud y higiene ocupacional, yo podría hacer los exámenes preocupacionales, pero hay un detalle. El órgano gestor de salud tendría que trabajar conmigo para que ellos acepten el diagnóstico y acepten las observaciones que estamos generando. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Hay dos cosas que tenemos que identificar bien los que somos de salud. Primero, dónde trabajamos y si nuestra institución tiene ente gestor, es decir, ¿tienen seguro de salud los trabajadores en esa institución? Entonces, puede ser una institución pública, puede ser una institución de seguro a corto plazo, puede ser una institución privada. Entonces, primero tenemos que ver el marco legal. Si hay ente gestor, es decir, está asegurado el trabajador, no necesita contratar un externo, ya tiene los médicos que son de salud y higiene ocupacional. ¿Qué necesitaría entonces? Su programa de salud y higiene ocupacional generado por departamentos. Entonces, a veces, lastimosamente, yo tengo que decir, estimado colega, nuestras autoridades no conocen específicamente cuál es la vía que se tiene que hacer. Entonces ellos dicen, yo no sé quién está encargado, entonces está encargado el ente gestor. El ente gestor no hace programas de salud y higiene ocupacional, no es su función. Su función es recibir al trabajador y generar lo que significa los exámenes preocupacionales, ocupacionales y posocupacionales. Entonces, ¿quién tiene que generar el programa de salud y higiene ocupacional? Es la institución, no el ente gestor de salud, no el que le está proveyendo salud a los trabajadores. Entonces, la institución, por ejemplo, usted es encargada del comité del expediente clínico, digamos, licenciado. Entonces, en ese comité del expediente clínico que está relacionado a auditoría interna, tienen que hacer una carta para solicitar a gerencia administrativa, a dirección de hospital, la necesidad de hacer un programa de salud y higiene ocupacional, sobre todo en el ambiente que estamos ahora con riesgo biológico COVID y sus variantes, sin tomar en cuenta que nosotros somos prácticamente personal que estamos en riesgo biológico.
Cuando estaba haciendo la especialidad de salud y higiene ocupacional en San Simón, en el área de posgrado, he podido generar un trabajo de investigación con relación a cómo se maneja la norma de bioseguridad en el Hospital Clínico Viedma y también el Seguro Universitario. Ha sido muy interesante hacer esa investigación porque evidentemente el personal de salud no tenía ningún tipo de capacitación con relación a norma de bioseguridad. Muy pocos conocían, sobre todo los comités de bioseguridad, conocían bien la norma, generaban obviamente mucho, pero el personal que estaba en consulta externa no conocía. Entonces, este trabajo es un trabajo de años, ¿sí? Donde ya tenemos que empezar a implementar. La OIT ya está en conversaciones con el Ministerio de Salud. Entonces, vamos a necesitar hacer estos programas con personal. Entonces, ustedes, estimados colegas, tienen que generar la solicitud. A la generación de la solicitud se puede ingresar para poder hacer los programas de salud y higiene ocupacional, primero con las capacitaciones, así como la que tenemos ahora, ¿sí? Para generar conciencia en el personal de que hay un tema que les compete, que es sobre todo seguridad de salud en el personal de salud. Entonces nosotros vemos seguridad del trabajador, vemos seguridad de todos los pacientes, pero ¿quién vela por la salud del trabajador? Médico, licenciada de enfermería, también nuestros manuales. Entonces, ese es un tema que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Ahora, médicos que seamos de salud e higiene ocupacional somos contaditos. Entonces, si ustedes tienen, digamos, contacto con alguien que sepa de este tema y que conozca el proceso hospitalario, pues contáctense con esas personas para que les puedan proveer información y también orientación. Pero todo va a provenir de lo que quiere hacer el personal de salud. Porque si generamos comités mixtos, ustedes han visto y lo hemos visto en la diapositiva, el primer miembro del comité mixto es gerente. Entonces, nuestros directores hospitalarios tienen que ser parte de este comité mixto y asumir responsabilidades. Porque si yo hago una identificación, por ejemplo, licenciada, en Manuel Asensio Villarruel, están compartiendo la misma instalación con Materno Germán Urquidi. Entonces yo tengo que generar procesos que generen, ¿no?, que la bioseguridad no haga contaminación cruzada de pediatría al servicio de maternidad. ¿Cómo yo puedo generar eso? Se genera a través de una matriz hiper, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Entonces, todo eso se hace con el ingeniero. Yo tengo que trabajar al lado de un ingeniero para identificar estos peligros. Yo que soy del área de salud, que conozco los de diferentes departamentos, sé más o menos qué riesgos hay en los diferentes espacios. Y el ingeniero en seguridad y higiene ocupacional, seguridad industrial, me ayuda con lo que es infraestructura, equipamiento. Por ejemplo, ventiladores en neonatología. Los ventiladores en neonatología requieren un proceso de bioseguridad con desinfección, ¿no? Ahora, estimada doctorita Darlene, le voy a silenciar porque está generando eco. Ahorita le doy la palabra, ¿sí? Bien. ¿Tú podrías silenciar, mi doctorita Darlene Ledesma, o el anfitrión silenciar, por favor, el micrófono? Bien. Lo que les decía, por ejemplo, en servicio de UTI neonatología, tenemos que identificar cada cuánto se hace el cambio de los EPA, de los filtros EPA. Entonces, todo eso es un estudio minucioso por departamento, estimada licenciada, que se tiene que generar a través de un programa de salud ocupacional. Entonces, mi ingeniero de seguridad industrial va a identificar los aparatos, que tiene que ser obviamente un ingeniero en lo que significa biomedicina. Nos vamos a generar esto, vamos a hacer cambios, pero la directora del hospital tiene que ser quien tiene que conocer todas estas observaciones para luego implementar controles. Mañana vamos a ver vamos a ver controles, cómo podemos hacer esto, porque todo el personal de salud tiene que tener conocimiento por lo menos básico de todo lo que se trabaja para que ellos mismos constituyan en el cambio. ¿No? Si, por ejemplo, yo identifico que mi personal de salud está con síndrome de Burnout, yo tengo que recomendar a la directiva
que por favor me contrate un especialista, ¿no? Psicóloga que haga intervención, ¿no? Que sea especialista en intervención. ¿Para qué? Para que ese mi personal que está prácticamente muy sobrecargado emocionalmente pueda mejorar su estado de ánimo. Definitivamente, estimados colegas, ningún médico, ninguna licenciada de auxiliar va a estudiar tantos años para dañar al paciente. Lo que está en este momento a nivel mundial como requerimiento es gestión de la salud, ¿no? Salud de calidad. ISO 9001, ISO 45001, que es lo que estamos viendo de salud y higiene ocupacional. La 14001 es medio ambiente. Entonces, son diferentes solicitudes que a nivel internacional se requieren para acreditar los hospitales, ¿no? Y esto es lo que hacen también los auditores internos. Entonces, es parte de la dinámica de la dirección hospitalaria, pero mucho depende de qué quieren los trabajadores. Entonces, si los trabajadores ven la necesidad, que evidentemente hay mucha necesidad, estimados colegas, sobre todo con los EPPs, ¿no? La institución debería dotar de EPPs al profesional que va a trabajar, sobre todo los que trabajan en primera línea, pero de un EPP adecuado, ¿no? Con el nivel de riesgo. Hay 4 niveles de riesgo. Nivel de riesgo 1, 2, 3 y 4. Pues COVID-19 está en nivel de riesgo 3. Pues, ¿qué tipo de EPPs estamos utilizando? Tenemos que tener conocimiento. Pues muchos de nuestros colegas, lastimosamente, han entrado a primera línea sin capacitación, ¿no? La capacitación era con norma de bioseguridad, pero la norma de bioseguridad tiene aspectos muy universales y generales. No son específicos para riesgo biológico, sobre todo con lo que nosotros hemos visto que es un biológico viral, es un virus. Entonces tiene características específicas. Un parásito, un virus y una bacteria son distintos, ¿no? Y lo vamos a ver mañana en riesgo biológico también. ¿Alguna consulta más, estimados colegas? Me estoy extendiendo en el tiempo, no sé si hay más, por mí no hay problema, podemos resolver. Doctora, si me permite, por favor. Sí. Mire, yo me estoy convencida de que en cada hospital, por lo menos en los de tercer nivel, deberíamos tener un médico ocupacional ahí, en el lugar, que esté en el día, porque lo de la caja para lo que son los exámenes complementarios no funciona, le digo, no funciona. En todos estos 20 años que yo estoy, 2 veces nos han debido hacer, nos han llamado para hacer los exámenes de sangre, por ejemplo, a la caja, que te citan, que no es en el día, te citan para una semana, para 2 semanas, que luego nunca lo hemos visto el resultado, ¿en qué terminaría? Este último, sí, el hospital se organizó junto a la licenciada Irma Calle, que está en el curso, para hacer exámenes preocupacionales al personal, para acreditar el hospital, con la colaboración de 2 médicos nuestros. Como le comento esto como experiencia, que en esos exámenes que nos han hecho ahí mismo, en el hospital, nos han dado el resultado a todos. Como que a una colega le han podido diagnosticarle leucemia, que no sabía la colega, y probablemente ya qué tiempo estaba con leucemia. La caja nunca nos hizo, y si nos hizo, nunca nos dio resultados. Entonces, para mí no funciona. Por eso de mí mi preocupación es tener nuestro comité ahí con nuestro propio médico que vea. Le comento que también hay colegas que tienen problemas de visión, que no ven ya, pero han estado trabajando ahí. Tal vez no dando la atención que necesita el paciente, pero han estado ahí. ¿Y quién le dirige? ¿Quién dice a la colega, tienes que hacerte esto, tienes que ir allá? O tal vez ya jubilarse. Si ya no hay si ya no se puede solucionar el problema, no lo sé. Entonces son cosas que nosotros estamos pasando en el hospital y vemos que no funciona la caja. Son 2 médicos, creo, ocupacionales. Yo los he ido a buscar para hacer estas cosas. Nunca. En sedes también hay un médico que es ocupacional. Nunca tuvo tiempo. Entonces, así no se puede. Esa es nuestra preocupación del hospital, por eso entramos a este curso, doctorita, para saber qué podemos hacer, cómo. Gracias. En realidad, estimada licenciada, hay 2 personas que trabajan en este tema. Les he indicado el que es ingeniero en seguridad industrial, que ve todo lo que es el ambiente físico hospitalario, maquinarias y demás,
y el técnico en higiene y salud ocupacional, que puede ser un médico ocupacional o puede ser como de mi especialidad. ¿Cuál es mi ámbito de trabajo? Reconocer enfermedades ocupacionales de los trabajadores. Por ejemplo, si yo identifico lo que usted ha dicho, es parte de mi trabajo generar este diagnóstico y si veo conveniente remitirlo a seguro a corto plazo, que es la caja. Entonces, en la caja yo voy a remitir a mi paciente con su historia clínica preocupacional para que ellos, por favor, hagan el tratamiento correspondiente, porque yo no voy a hacer el tratamiento, ¿no? Necesito muchos equipos, por eso voy a trabajar con el seguro a corto plazo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi trabajadora de salud no tiene seguro? Está en un hospital, digamos, que no tiene seguro y está trabajando ahí por contrato. Yo tengo convenios interinstitucionales con alguna institución de salud y yo remito a la institución de salud para que puedan hacer los laboratorios y demás. ¿Quién corre con esos gastos? Es el empleador. Entonces, en su caso, estimada licenciada, si ustedes son del Manuel Asensio Villarruel, y usted tiene mucha razón, el ente gestor está tan saturado que no va a atender a sus trabajadores. Entonces, necesita de este personal extra, que es parte de los que trabajan con higiene ocupacional, que le puedan determinar a usted el diagnóstico, así como ustedes han trabajado, ¿no? Con profesionales particulares, que a propósito son sus propios colegas, que a propósito, ¿no? Que no ha generado ningún costo. Entonces, hay dos opciones. O pueden trabajar como han trabajado con colegas internos, generar con expertos en consultoría el programa de salud ocupacional y hacer de alguna manera mitigar este problema que tienen los trabajadores de no atención. O sea, la gran mayoría que estamos asegurados nunca vamos a consultar porque está saturado, ¿no? Nosotros que somos personal de salud entendemos a la población en su molestia porque no hay atención. Y peor todavía en la institución de salud pública, sabemos, estimados colegas, cómo funcionan las fichas. Entonces, ante este problema, ¿qué tenemos que generar? Soluciones. Entonces, hoy día les he enseñado con qué ustedes pueden, toda la normativa legal que les apoya para solicitar este programa y que haya gente experta que pueda generar esto. Entonces, si yo no tengo norma, no tengo leyes que fundamenten, difícilmente yo puedo pedir de favor. Lo que se tiene que hacer es exigir que se cumpla la norma. Ahora sí, ha levantado la mano Daniela Méndez, doctorita licenciada, dígame. Le escucho. Si quiere prender su micrófono. ¿No hay ninguna pregunta más? Buenas noches. Una pregunta, doctora. Para que nos atiendan tiene que ser siempre un médico especialista en la rama. Si estamos trabajando en un hospital para hacer nuestros comités mixtos, no podemos elegir a un médico de ahí porque hasta esperar, digamos, que haya un médico en esa rama o en esa especialidad cuando formamos nuestros comités mixtos. Tiene que ser especialista o por lo menos técnico en salud y higiene ocupacional, estimada, porque es diferente el diagnóstico que nosotros tenemos en la clínica que el diagnóstico de enfermedad profesional, es distinto. Los laboratorios son los mismos, pero el diagnóstico es distinto y tiene que ver con el puesto de trabajo. Por ejemplo, si usted está enfermita, ¿no? Le ha dado una gastroenteritis, ¿sí? Y esa gastroenteritis se la va a tratar, obviamente, en el ente gestor de salud. Pero si esa gastroenteritis está relacionada a su ámbito de trabajo, es distinto. Si está relacionado al comedor hospitalario con contaminación de biológicos, ahí yo tengo que generar un control. Tengo que ver cuál es el proceso de los alimentos que están provocando esta enfermedad en mi personal o en algunos pacientes. Eso tiene que ver con seguridad del paciente también. Entonces, tiene que ser alguien que tenga esta especialidad. ¿Para qué? ¿Para qué necesito la especialidad? Para que cuando yo remita a mi paciente,
no estoy remitiendo a una consulta general, estoy remitiendo a una consulta específica de salud y higiene ocupacional. Es por eso, estimado. Entonces, si yo quiero hacer una consulta general de una gastroenteritis porque usted ha comido algo en la calle, entonces no significa eso que tiene que ver con el ambiente de trabajo, sino que usted ha consumido un alimento lastimosamente contaminado fuera del ambiente de trabajo. Entonces, todo lo que significa salud y higiene ocupacional es, como su nombre indica, de mi ocupación, de mi profesión, de lo que yo hago día a día. Por ejemplo, si usted es licenciada en enfermería, usted está frente a riesgo biológico por accidentes cortopunzantes. Se puede pinchar el dedito al colocar algo, al cambiar una sonda. Entonces, cuando usted se hace ese tipo de problemas de trabajo, de seguridad, de riesgo, de peligro, entonces ahí se tiene que identificar para que el seguro le atienda a usted específicamente como riesgo laboral. ¿Por qué? Porque hay enfermedades profesionales que le van a generar a usted indemnización. Por eso se hace preocupacional, para ver cómo usted está entrando al puesto de trabajo. Y se hace un post ocupacional para ver en qué condiciones se está yendo. Entonces, les había mostrado una diapositiva donde se hace el porcentaje de invalidez. Entonces, si yo tengo un personal de salud, por ejemplo, un administrativo, ¿no?, que está todo el tiempo viendo historias clínicas, está con la computadora adelante y empieza a bajar su visión, eso es enfermedad profesional, está relacionado específicamente a su trabajo. Entonces, eso le puede generar, obviamente, un resarcimiento económico, porque está prácticamente perdiendo la funcionalidad de un órgano. Entonces, hay que saber diferenciar. Una consulta general es consulta general y una consulta específica del puesto de trabajo se tiene que identificar también. Ahora, si yo trabajo en una empresa y veo que es una consulta general, atiendo al paciente. Pero cuando ya es una atención que tiene que ver con su puesto de trabajo, yo tengo que generar esa derivación. ¿Para qué? Para que haya este estudio de porcentaje de invalidez que hemos visto, ¿no? Parcial, completa y demás, para que el trabajador también tenga, ¿no?, su resarcimiento económico. Daniela Méndez levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta, doctorita licenciada? No sé. Buenas noches, disculpe. Soy bioquímica. Una pregunta. Mi duda es acerca de algunos pacientes que, por ejemplo, se les hace el examen preocupacional para asegurarse. ¿Qué pasa con esos pacientes que ya tienen, por ejemplo, problemas ya como, no sé, algún grado de insuficiencia renal o una diabetes? ¿Cómo entran? ¿Se les hace el mismo proceso o cuál es el trato que se les da? Va a depender, muy bien, va a depender del puesto de trabajo. Por ejemplo, si tengo un paciente con insuficiencia renal y el puesto de trabajo al que está postulando es, digamos, una imprenta. Ustedes me dirán, pero una imprenta, ¿qué tiene que ver con insuficiencia renal? Los químicos de una imprenta están relacionados a cáncer de vejiga, cáncer de uréteres y también cáncer de riñón. Entonces, sobre lo que tiene insuficiencia renal, que yo le ponga un puesto de trabajo como una imprenta, me hace decir que no es adecuado al puesto de trabajo. Entonces, yo voy a remitir un informe donde indica no conformidad a puesto de trabajo, ¿no? Que se le designe otro puesto de trabajo donde no haya riesgo con relación a su enfermedad. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está bien del oído, ¿no? Tiene una audición muy buena y está postulando a trabajar en terminal de aeropuerto, donde hay despegue y hay retorno de aviones, y obviamente el volumen del sonido sobrepasa lo permisible, a pesar de que ellos tienen protección auditiva con copa. Entonces, ese paciente yo voy a indicar que no está adecuado para el puesto de trabajo, porque va a perder audición. Tengo la posibilidad de que ese trabajador pierda audición y que la empresa le pague indemnización luego al trabajador porque ha perdido su audición porque está entrando bien. O por lo menos identificar que los EPP sean los más adecuados para ese trabajador. Entonces, si se dan cuenta, estimados colegas, es otro ámbito, es otra ciencia, es otro conocimiento. Entonces, tiene que ver, para eso es el examen preocupacional, no para librar a la empresa de algún problema legal, sino cuidar la salud del trabajador.
tengo que cuidar la salud del trabajador, esa es mi función. Entonces, no adecuado a puesto de trabajo, se recomienda buscar otro trabajo o buscar otro puesto en la misma empresa que no le ponga en los riesgos en los cuales está él, ¿no? Entonces, diabetes tiene que ver más que todo con un proceso inmunológico disminuido. Entonces, yo no puedo llevarle a un trabajador que tiene diabetes a hacer, por ejemplo, trabajos manuales, ¿no? Porque posiblemente se va a hacer una herida en su dedo o mucho tiempo parado, eso va a disminuir la circulación, digamos, a ortejos, ¿no? Entonces, tengo que ir pensando cómo yo puedo mejorar la salud de mi paciente. Ahora, si no hay otra alternativa y mi paciente tiene que trabajar sí o sí parado, por ejemplo, un cirujano, yo no le puedo decir adecuación de puesto de trabajo, consulta externa, deje de operar y tiene, digamos, problemas de varices. Entonces yo tengo que hablar con mi paciente, identificar que no hay otro puesto de trabajo que no sea quirófano, por lo menos una vez a la semana. Entonces tengo que identificar control. ¿Cómo? Con EPP. ¿Cuál es el EPP? Vendaje de miembros, o por lo menos recomendarle ejercicios para que la circulación esté bien en los pies. Y muchos de nuestros cirujanos, estimados colegas, tienen problemas, ¿no? De estancamiento, las licenciadas también. Entonces tienen que utilizar medias elásticas, hay pausas activas. Es bien bonito trabajar con salud y higiene ocupacional. Entonces yo agarro a mis licenciadas, las llamo a un consultorio, un espacio que tenemos ahí en el hospital, y les empiezo a hacer ejercicios musculares para que haya obviamente circulación sanguínea. Otro gran problema que se identifica en las licenciadas son infecciones de tracto urinario a repetición. Entonces tengo que identificar, hacer sus exámenes de orina, sus parciales, para ver cómo están, identificar una infección urinaria antes de que pues empiece la infección a ascender, ¿no?, a uréteres y riñón. Entonces, es muy amplio, es muy bonito. Que se requiere, se requiere. Y no es lo mismo que un médico general que pueda generar un diagnóstico, obviamente. La capacidad la tenemos todos. Pero hay ciertos conocimientos que tienen que ver también de la especialidad. Es una especialidad, ¿no? Así que, estimada licenciada en bioquímica, pues la preocupacional sobre todo va a definir que el paciente esté bien. A veces nosotros, creemos que el preocupacional nos va a evitar encontrar nuestro puesto de trabajo. No es así. No, si nosotros hacemos el riesgo-beneficio, la salud es lo más importante para el paciente, pero no es definitivo, ¿no? No hay una enfermedad que definitivamente me haga pensar que el trabajador no es adecuado para el puesto de trabajo, pero el objetivo es cuidar su salud, estimada licenciada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Yo creo que mañana, como hoy día hemos visto solo marco legal, mañana va a estar interesante. Las invito a estar puntual a las 7 de la noche. No puedo a las 18 porque todavía continúo dando algunas clases, así que a las 19, por favor, hasta las 20:30. Me he extendido 20 minutos, mil disculpas, pero si hay preguntas, pues yo con mucho gusto se los respondo y les oriento un poquito más. Si no hay más preguntas, pues nos podemos retirar. La sesión puede acabarse ya. Depende de ustedes, colegas, si no hay una pregunta más. Estimada doctora Avilés, bueno, primeramente agradecerle por el tiempo y el compartir sus conocimientos en esta jornada programada para el día de hoy. No tenemos preguntas en el chat y al parecer hemos disipado las que tenían nuestras participantes. Agradecerles por el tiempo que han brindado, la paciencia en esta jornada y, como decía la doctora Avilés, mañana les aguardamos a las 19:00 en punto para seguir retomando fundamentalmente la parte ya aplicativa o operativa de todo lo que se ha avanzado hoy. Doctora, le cedo unos segundos para despedirse de nuestros participantes. Sí, muchísimas gracias, estimados colegas. Nos vemos el día de mañana, pues con más preguntas. Ya vamos pensando qué cosas queremos preguntar para que mañana sea más dinámico. Y buen descanso, estimados colegas, hasta el día de mañana. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Será hasta el día de mañana. Gracias. Buenas noches, doctora.
Muy buenas noches, estimada licenciada. Doctora. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Buenas noches, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, doctora. Hasta mañana, estimada. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.